Está en comunicación con nosotros el senador Leonardo Roca. Senador, le agradezco mucho por este contacto. Con todo lo que está sucediendo en la aduana, ya son muchos días y muchas denuncias que vienen surgiendo con audios, con pruebas, con estos denominados clanes familiares. Y uno se pregunta, ¿qué pasa en la aduana y cuál será el rumbo que tome el gobierno con esta institución, en el entendido que una de las propuestas era que desaparezca? César, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por la entrevista. Sí, hemos seguido de manera visual y, y con detalle todo este problema que ha venido ocurriendo en la aduana y he escuchado los comentarios que usted ha indicado y que me antecedió y comparto plenamente con ellos. Tomando en cuenta de que la aduana se ha convertido en un botín político de absolutamente todos los gobiernos tanto anteriores a Evo Morales como lamentablemente en los 20 años del periodo del movimiento al socialismo. Y peor aún, en un proceso, entre comillas, de transición democrática saliendo de los 20 años, se deben hacer muchos cambios estructurales en el país y uno de ellos es en la aduana. Tomando en cuenta también, César, de que fue una propuesta de campaña del señor Rodrigo Paz prácticamente eliminarla o darla de baja, porque era un nido de corrupción. Y uno de los problemas aquí estructurales, César, es la falta de institucionalización en el Estado. Y esto se puede empezar a darle un cambio estructural a la aduana si es que se institucionaliza el cargo. Y eso pasa por la elección del presidente de aduana, como siempre se lo ha hecho desde el Parlamento y que se acaben los interinatos. En ese sentido, vamos a empezar a presionar desde el Parlamento de que empecemos a darle certidumbre. Y no es solamente la aduana, es el INRA, otras instancias como también YPFB, la presidencia de YPFB, ya está la Contraloría y otros más. Eh, si nosotros queremos hacer instituciones fuertes para eliminar la, la corrupción, tenemos que empezar a institucionalizar. ¿Qué significa esto? Que la persona que entre va a estar electa por el Parlamento durante 5 años y se acaba la injerencia política absolutamente del Ejecutivo, tomando en cuenta de que ahora el presidente, indistintamente el nombre que sea, es puesto por el Ejecutivo de manera interina y responde directamente a los intereses del Ejecutivo. Y eso se presta para muchas cosas. Ahora, senador, hay una pregunta que todo el mundo se hace justamente con esta intención de eliminar la aduana. Y el trabajo que hace la aduana en este momento, más allá de los índices de corrupción que existen, pero alguien debe hacerlo. ¿Cómo funcionaría el tema de la importación y exportación, el control de lo que entra y sale si no existiera la aduana? ¿Cómo debería ser esto? A ver, yo creo que fue una propuesta tremendamente populista del señor Rodrigo Paz, justamente para llamar la atención. Todos los países tienen aduana, todos los países controlan su frontera, todos los países miran qué entra y qué sale de su país. Y eso también es por un tema de control estratégico en las fronteras del país, de sentar soberanía. Esto va más allá, no es un tema de solo lanzar una propuesta que llame la atención, es justificar la misma. Y en ese sentido, nuevamente el señor Rodrigo Paz lo único que hizo fue lanzar una propuesta tremendamente populista que no tiene absolutamente ningún sentido y el tiempo le ha dado la razón al pueblo boliviano. Van casi 8 meses de gobierno y la aduana sigue y sigue peor. ¿Pasa en este momento por el cambio de autoridades la solución o qué se debe hacer? ¿Qué trabajo más profundo se debe hacer en esta institución que lamentablemente se ha convertido, como usted decía, en un botín político del que llega y no simplemente de uno u otro presidente? Esto pasa, César, vuelvo a repetir, por la institucionalidad de la aduana. Se tiene que acabar con el interinato, Mm. se tiene que escoger a la mejor persona, como indica la norma, desde el Congreso
Y esta persona tiene que reunir los requisitos necesarios a través de una selección, como se ha hecho siempre, y lamentablemente hace bastantes años se perdió con el gobierno del MAS. Y bueno, vuelvo a repetir, no es solo la aduana, es también YPFB, es también el INRA, es también la Contraloría y hay muchos lugares más. Mientras más le demos institucionalización a los cargos jerárquicos de diferentes instituciones del Estado, se acaba la injerencia. Y bueno, cada persona que entre tiene que ir con la mejor predisposición y qué mejor ser electo por un concurso de mérito. Ahora, y en lo interno, senador, de todas estas instituciones, porque fíjese que cuando comenzó el problema del combustible basura, como lo han denominado, se hablaba de que no se ha modificado los cargos al interior de yacimientos. Parece que en la aduana ha pasado lo mismo, es decir, los mismos personeros están trabajando desde hace muchísimo tiempo y esa promesa de un cambio total no ha llegado. ¿Se debe hacer esto? ¿Se debe...? Seguramente van a hablar de masacre blanca y qué sé yo, pero ¿es necesario limpiar todo esto, senador? Por supuesto que sí. En mi criterio no debería quedar uno. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y de la misma manera, así como se elige de manera institucionalizada a la persona a través del Congreso, esa persona tiene la potestad de limpiar la institución donde está entrando. Eso se hace. Y este tema del conflicto social que puede generar, Mire, podríamos ver de darles las condiciones legales también desde la Asamblea, porque nosotros tenemos que pensar en el bien del país y hay muchas personas, no le digo todos, que están pensando en sus beneficios personales por encima de esto. Dese cuenta de las diferentes denuncias que han hecho. Hay personas hasta que tienen sentencias ejecutoriadas que están trabajando, es lo que hemos visto. Y eso en ninguna parte se ve. Hay que hacer una verificación real de los datos, tanto en Contraloría como en el Poder Judicial de absolutamente todas las personas. Y el que tenga alguna mancha, lamentablemente se tiene que ir. senador, le agradezco mucho por este contacto. Gracias, César, y un saludo a todos los que ven su programa.